Arratsaldeon guztioi eta ongitorriak gaurko saiora. Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de hoy. De todo suficientemente conocido Patxi Zabaleta, sobre todo por su participación en política como fundador y dirigente de partidos políticos, presencia en Ayuntamiento, Parlamento, siempre en formaciones de izquierda abertzale, promotor de Ikastolas Navarras, etc. Quizás es menos conocido en su faceta de académico en la lengua por su papel respecto al euskera y poeta, aunque los mayores seguro que recuerdan cuando en 1972 el Juzgado de Orden Público retiró de las librerías su recopilación Zorion baten zainean. Los jóvenes conocemos Nafarroa Euskal Épica, donde por medio de poemas intenta responder a cuestiones tan importantes como zergatik eta zertarako nazioa eta estatua izateko asmoa. Hoy lo tenemos con nosotros para hablarnos sobre la gestión de comunales de Auzolán, según el fuero, y darles las razones por qué era el mejor sistema. Dagoan. Ya, Patxi. Arratsaldeon, eskerrik asko. Eta hitz batzuk esango ditut euskeraz eta gero hitzaldia berez erderaz da, erderaz eginen dut, baina ondoren nahi baldin badidazue galderaren batekin edo zuen esanetara nahi nago eta nahi duzuen hizkuntza. Esan duen bezala aurkezleak gaurko hitzaldia edo gutxienez gogoeta bat egiteko aitzaki hau da bi gauza elkarren ondoan jarriaz, komunalak eta edo herri ondasunak eta auzolana. Hasiko naiz azken honetatik eta ahalegin batetik horrek adieraziko duelako pixka bat nola dagoen auzolana, zer izan den eta zer den eta zer izan litekeen edo izan beharko lukeen. Buenas tardes a todas y a todos. En esta conferencia o en esta aportación para que hagamos una meditación sobre dos temas, los comunales y el auzolán, daré la conferencia o hablaré en castellano, pero no obstante, si alguien quiere hacerme alguna pregunta al final o lo que queráis, pues contestaré en la lengua que cada uno quiera. Asimismo, acabaré leyendo un pequeño poema, un trabajo a los peones del campo de la Ribera como expresión de la lucha por el comunal, ya que muchos de ellos en el genocidio de 1936 fueron fusilados por sus ideas, pero también por sus luchas políticas, y entre esas luchas, una de ellas era la defensa del comunal. Y esa defensa del comunal quedó con unas consecuencias dramáticas para muchos de aquellos que eran los más pobres entre los trabajadores del campo. Empezaré con un pequeño relato sobre lo que es, y a mi juicio, lo que debería ser el auzolán, y de ahí en su relación con los comunales. Y con un intento de que tuviera en Navarra una ley general que lo regulase, porque en este momento solamente, como veremos, está en dos artículos de la Ley de Haciendas Locales de 1995 que lo tratan, no lo desarrollan de una manera no solo completamente parcial, sino, a mi juicio, tergiversadora. Pero no prosperó aquel intento y aquí están los textos y los trabajos, las propuestas que quizás en tiempos mejores pues puedan ver la luz. El auzolán es una institución jurídico-histórica. Es una institución que está presente en toda Euskal Herria, especialmente en Navarra y en Álava, pero en toda Euskal Herria, y que incluso está fuera de Euskal Herria. Ha tenido muchos nombres. Auzolán es el nombre común, es el nombre más conocido, pero se le ha llamado Auzalán, Artelán, en Oteiza, que ahora se llama Oteiza de la Solana,
hay varios Oteizas, se le llamaba Ozalán, e incluso durante el último franquismo y principios de los años del post-franquismo, había una revista del pueblo que se llamaba Ozalán. Gracias. Es que el caso. En Oteiza se le llamaba Ozalán y es un nombre no solo habitual, sino que dio nombre a una revista que hubo local, como ocurrió en muchos pueblos, y eso está también documentado porque incluso en el debate parlamentario que tuvimos a este respecto, pues también allí salió. En Aragón se llamaba Andalán, palabra de origen inevitablemente euskaldún, como es indiscutiblemente euskaldún. Y también hubo una revista de un movimiento aragonesista, de izquierdas, que se llamaba Andalán, que habréis conocido o que habréis oído muchos de vosotros. Aún el Auzolán como institución jurídico-histórica sigue existiendo, tiene importancia, ha tenido en algunas ocasiones más importancia, tiene en otras ocasiones pues menos importancia, pero en cualquier caso, a mi juicio, es un tema muy a tener en cuenta. Hay que distinguirlo de otras instituciones jurídicas, como pueden ser el voluntariado, como pueden ser el trabajo en común o el cooperativismo o incluso otras formas de relaciones laborales, pero tiene una relación estrecha con lo que son los bienes públicos y los bienes comunes. Son dos partes de la misma moneda, los comunales y el Auzolán. Son dos lados, uno el activo y otro el pasivo, de la misma realidad. Si fuéramos a describir en qué consiste, diríamos primero, es algo que afecta al bien de toda la sociedad. El Auzolán no es para uno mismo. Tiene que estar convocado de alguna manera en el sentido general y constituye una obligación. Su finalidad es construir, reparar, mejorar, mantener bienes comunales, bienes de dominio público de toda índole, desde lo que eran los lavaderos hasta lo que eran los caminos, pasando por lo que eran los pastizales y por muchas otras cosas más. Incluso, como tal institución que es, el incumplimiento de las obligaciones que emanan del Auzolán tenía sus consecuencias, tiene sus consecuencias. Y se trata de una aportación que se realiza en principio, pero no necesariamente de forma gratuita. Podría tener y tenía la contraprestación de que suponía el pago de algunas otras obligaciones, como por ejemplo el que no podía pagar impuestos aportaba Auzolán y el que no aportaba Auzolán tenía que pagar una compensación económica. Y eso está recogido en algunas ordenanzas de algunos pueblos, pero como he dicho, en toda la legislación navarra solo tiene dos artículos que están en la Ley de Haciendas Locales. Son el artículo 53 y el 54. No los leeré enteros, pero sí leeré los títulos porque son muy significativos. El artículo 53 se titula Prestación personal y de transporte. Así se titula, porque teóricamente abre la puerta a que a alguien se le pueda obligar a traer el carro con caballo, pero como eso ya no existe, el camión o la camioneta para hacer transportes públicos. La definición que está en el encabezamiento de ese artículo 53, bueno, se acerca a lo que estamos hablando. Las entidades locales de Navarra podrán imponer la prestación personal, también conocida como Auzolán o Artelán, dice el propio texto legal, y la de transporte para la construcción, conservación, mejora de caminos regionales y rurales y en general para la realización
de obras de su competencia. Estarán sujetos a la prestación, patatín y patatán, pero esto es lo único que hay. Lo demás depende del desarrollo que haya. También hay una orden foral en Álava, como he dicho, de la Diputación, de las Juntas Generales de Álava, y en Álava se le da al auzolán en castellano el nombre de vereda. Cuando se toca el bando para hoy, convocan el auzolán para tal día, pues allí convocan el auzolán para vereda. Seguramente viene de lo de camino, pero yo en eso no puedo dar más que la referencia que acabo de dar. Por lo tanto, en el derecho, digámoslo así, de letra grande, en el derecho común de las instituciones de Euskal Herria, bueno, pues existe un desarrollo muy poco, muy pequeño de esta institución, y solo existe en Navarra y en Álava. Ciertamente, el auzolán tenía mucha relación con el comunal, como he dicho, y el comunal desapareció en su gran mayoría, en un 90%, en Guipúzcoa y en Vizcaya, por ejemplo. Quedan algunas facerías en Álava, algunas de ellas en comunidad con pueblos guipuzcoanos. Por ejemplo, si de aquí vamos a Vitoria, el primer pueblo donde entramos es Araya, a mano derecha. Bueno, pues de Araya hay una facería en común con los pueblos de Guipúzcoa, con Segama, etcétera, etcétera. Hay ese tipo de instituciones. Y la siguiente connotación del comunal y del auzolán es la diversidad. Existen muchísimos modelos de bienes comunes, de aprovechamientos comunes, y correlativamente existen también muchísimos modelos en la prestación que corresponde a ellos, que es el auzolán. Voy a referirme, por ejemplo, al sujeto de los comunales. El sujeto de los comunales en realidad no son una propiedad de los ayuntamientos, sino que son un bien para el disfrute de las vecinas y vecinos. Pero la defensa de los comunales de forma efectiva para evitar el robo y la privatización de los mismos, el robo hay que llamarle robo, se hace inscribiéndolos a nombre de los ayuntamientos y de las entidades públicas. Ese ha sido el consejo que hemos dado, yo he dado en muchas ocasiones, no porque eso represente la realidad esencial, histórica de los comunales, sino porque era la mejor forma de defenderlos. Donde más comunal queda es, sin duda ninguna, en Navarra, pero en Navarra el comunal que queda, hay que decir que ha pasado de principios del siglo XX a la actualidad, ha pasado prácticamente de ser, si Navarra tiene 10.000 kilómetros cuadrados, un poco más, la mitad era comunal a principios del siglo XX, ahora es el 40%. El resto no ha sido vendido, salvo pequeñas excepciones, sino que el resto ha sido privatizado. Ese era uno de los temas socialmente más candentes al que me he referido antes cuando he hablado de los peones del campo de la Ribera. Pero en cualquier caso, viendo un poco a la cuestión que antes he planteado, en unos sitios, Basaburúa, Larraun, por poner dos ejemplos, el titular de los comunales son los concejos. Larraun no tiene comunales, Basaburúa no tiene comunales, Beruete, Uisi, Echarri, esos pueblos son los que son los titulares de los comunales. Exactamente lo contrario ocurre en Baztán. En Baztán el titular de los comunales no son los lugares, que así se llaman ahí, los pueblos, sino no son Almando, Cirurita o Elizondo, sino que es el conjunto al que en los papeles viejos se le llama la Universidad del Baztán. Y después están otros ejemplos aún más diferentes, como por ejemplo serían los valles de los Pirineos. En la Ribera el titular de los comunales es siempre
el ayuntamiento porque apenas hay ayuntamientos compuestos. Otra cosa es también complicada y diferente en las cendeas, en todo lo que está alrededor de la conurbanización de Pamplona. En los Pirineos existen las dos modalidades. Por ejemplo, si cogemos a Aezcua, igual que podríamos coger el Roncal o podríamos coger cualquier otro valle pirineico o prepirineico. En Aezcua los pueblos tienen una participación en los montes comunes del valle, el monte de Aezcua, y también tienen comunales propios. O sea que en Aezcua hay dos clases de comunales, igual que los hay en Roncal. Dicho esto, también habría que referirnos a otros modelos de propiedad, como han sido las facerías, a las que antes me he referido, en euskera partzuergoak, las corralizas, los lechales, los aprovechamientos forestales. Todos esos tienen participaciones de lo que era el comunal. No era solo para hierbas, era también para aprovechamientos de madera, de aprovechamientos de leña, pero también en lo que se hacía referencia al esparto, al yeso, a todas esas cosas que hoy nos parecen de segunda categoría, pero en fin, la defensa de las formas de vida antiguas exigía, por ejemplo, en la Sociedad contra Incendios Histórica de Leiza, el auxilio al que se le quemaba una casa o un caserío eran el maderamen, eran además de eso la teja, porque las tejerías eran también elementos comunes, y era también el tiempo en el que tuvieran que estar viviendo fuera de casa. Por lo tanto, las cuestiones de tanto el auzolán como la de los comunales no son simples, sino que tienen sus diversidades. Vamos a llamarles diversidades más que complejidades, y eso no origina tampoco algo que debamos despreciar, sino que es algo que debemos trabajar y estudiar. Pero sin duda ninguna, el desafío del comunal y el desafío del auzolán es su aportación o su defensa ante la vida moderna y del futuro, y ante las necesidades sociales actuales y del futuro. ¿Se puede de alguna manera meter el auzolán en la vida de la ciudad? ¿No son algo parecido al comunal los parques? ¿No son algo parecido al comunal los elementos del medio ambiente? ¿No es algo a lo que debiera de contribuir y estar obligado a contribuir el ciudadano? Bueno, pues ese fue el intento en la creación de una ley que normativizase el conjunto del auzolán para los tiempos modernos, que hicimos y no tuvimos éxito en 2013, y al que me he referido antes. Yo creo que sí. Yo creo que además el medio ambiente y todo lo que no tiene viabilidad económica de beneficio o de negocio a corto plazo, repito, el medio ambiente y todas las inversiones que no deben medirse como viabilidad de beneficio económico a corto plazo debieran ser pensadas como aportación de la ciudadanía, de las ciudadanas y de las ciudadanas y ciudadanos, de una manera parecida al auzolán. Pero eso exige una serie de regulaciones.
voy a poner los problemas encima de la mesa. Naturalmente, el tener limpio el río es algo que debe efectuarse sin esperar de inmediato una contraprestación económica. Estamos hablando del auzolán, pero sí que hay que hacerlo en términos de seguridad, sí que hay que hacerlo en términos de compensación social, sí que hay que hacerlo en términos en los que las personas que hacen esa aportación vean compensada, si no económicamente, sí socialmente, su aportación. Es algo en lo que hay que pensar profundamente. Está el tema del voluntariado. Es lo mismo el voluntariado que el auzolán. Tienen cuestiones comunes y tienen cuestiones diferentes. Las cuestiones comunes son que son aportaciones para el bienestar y para el bien común, que en principio no tienen compensación salarial, pero tienen de diferente en que el objetivo de unos y otros coincide solo en parte. Por lo tanto, son instituciones jurídicas no solo compatibles, sino diferenciables y ante las cuales, de alguna manera, hay que elaborar propuestas que sirvan. Es decir, si un ciudadano o ciudadana, prestando lo que es una aportación de auzolán, tiene un accidente laboral, tiene que tener una cobertura. Hay que prever eso. Hay que prever eso para no condenar al auzolán a un peligro que sería el riesgo de los que están haciendo esa aportación, y entonces se iría cualquier solución al carajo. Pero a la vez hay que mantener sus otras esencias y tiene que estar en aquellos ámbitos en los que las prestaciones sociales son muy importantes, pero y no se pueden abordar de otra manera, pero que a la vez no tienen que confundirse con lo que es la venta del trabajo. Y hay otro punto también, otro problema muy a tener en cuenta. La prestación de trabajos de auzolán no tiene que sustituir ni tiene que, por lo tanto, contribuir a romper o cortar las posibilidades de empleo remunerado. Los puestos de trabajo no tienen que disminuir por la existencia del auzolán, porque si eso es así, sería una competencia desleal, y además de ser una competencia desleal, originaría el que inmediatamente habría una reacción social contra ella. Las propuestas de auzolán, por lo tanto, en los pueblos pequeños es más fácil pensar en ellas, en las ciudades y en los pueblos grandes es más difícil pensar en ellas, porque nos encontramos con el tema siguiente. Si establecemos el auzolán para el cuidado de un parque, estamos quitando unos puestos de trabajo a los jardineros públicos o a las empresas que contratan. Esa es una cuestión que hay que resolver. Es decir, hay que hacer aquellas cuestiones que no puedan ser efectuadas mediante prestación de trabajo. Hay que distinguir también el auzolán de lo que es la simple colaboración vecinal o de lo que es el trabajo en común que existe y que tiene que seguir existiendo. Todo eso son problemas que de alguna manera constituyen, bueno, pues, el contexto en el cual hay que regularizar esta situación y al que los dos artículos bastante míseros que existen en la legislación navarra hoy día no solo no responden, sino que ni siquiera lo plantean. Cuando se presentó esta ley, el primero, os contaré dos pequeñas historias. El primero que de alguna manera se rebeló fue la derecha foral navarra, por supuesto, la derecha mal llamada foral navarra, pero enseguida también hubo un informe jurídico en contra diciendo que constituiría sin duda ninguna un riesgo laboral para los ayuntamientos y para los concejos, y que podría originar la creación de problemas de tipo, es decir,
reivindicaciones de tipo laboral por parte de los que hicieran estas prestaciones. Yo creo que no es así, porque si se regula bien, todo eso hay que clarificarlo, pero a la vez, al que haga la prestación de Auzolan, cosa que no tiene en la actualidad, más que en algunas ocasiones algún seguro privado que se contrata, hay que darle la cobertura de que, si sufre, como he dicho antes, un accidente de trabajo o algún percance durante su prestación, tenga la cobertura correspondiente. Bueno, pues una de las primeras reacciones que hubo fue un informe de la Jefatura del Estado de Madrid que vino diciendo que eso conculcaba la Constitución. Así de hubo un tiempo, allá en el año 2012, en que el Estado tuvo recurridas 18 leyes forales simultáneamente. En realidad había recurrido hasta 28, había 28 temas en los que había una discusión en los tribunales, pero en un momento dado había 18. Cuando se presentó esta iniciativa en el 2013, era en esos momentos. Y enseguida el Estado dijo que había que desbaratar esta iniciativa y evidentemente todos los partidos cuyos órganos de decisión están en Madrid inmediatamente pues trabajaron a ese respecto. La otra anécdota que quería contar, ya que estamos hablando de recursos de inconstitucionalidad del Estado, pues es que de ese conjunto enorme, ya están prácticamente ya todos ellos decididos y ya no hay contenciosos pendientes, pero de esa cantidad tan enorme que estuvo en la prensa y salía, esta era una noticia bastante habitual y constante en la prensa, de debate jurídico en el Tribunal Constitucional y en otros, de esas 28 normas, no siempre el que iniciaba el contencioso era el Estado, pero en el 95% de los casos sí. Es decir, el Estado recurría al Tribunal Constitucional que él mismo había designado con la otra mano las normas que aprobaba el Parlamento. Pero pues en ese momento los pleitos, digámoslo así, los procedimientos de inconstitucionalidad duraban 2 años, 4 años, 8 años, hasta 12 años, pero hubo uno que duró un mes. Es decir, y ese es muy curioso. Fue precisamente cuando se hizo una ley foral diciendo los bienes de la Santa Madre Iglesia que se dedican al culto y que tienen una relación directa con las personas dedicadas al culto, pues esos que sigan sin pagar contribución, que sabéis que no pagan. Pero los otros bienes, los que no se dedican directamente al culto, como un piso que le ha dejado en la calle del Carmen pues una mujer que ha fallecido a la Santa Madre Iglesia, pues esos que paguen contribución como todos los demás, porque luego se venden por el mismo precio que los demás, como ocurre con los conventos que se están vendiendo ahora, pues o que se han vendido, salesianos y nosotros y los demás. Todos esos han estado durante años, decenios, sin pagar contribución, y ahora cuando se venden a precio del mercado, sin género de dudas. Y además, el que los vende, luego, normalmente, está exento de impuesto de la renta, impuesto de sociedades, porque son organismos religiosos. Bueno, pues se hizo una ley que abordaba ese tema. Se tendrá que abordar algún día. En Europa eso está clarísimamente legislado de otra manera diferente a la de aquí. Habrá que abordarlo, se abordará, estoy seguro, pero aún no. Pues no fue. Eso lo anuló el Tribunal Constitucional en un mes. Esa era la segunda anécdota en relación con lo que estamos hablando. Bueno, pues este intento de regular de una manera general el Auzolan no prosperó, pero queda el precedente y leeré algunas de las cuestiones que se abordaron y que se pusieron sobre la mesa. Por ejemplo, definición. El Auzolan es una institución jurídica por la cual se aporta gratuitamente por el ciudadano en su propio nombre o en representación de la familia
casa o fuego, se le llamaba fuego antes a cada casa, y el que era el sujeto pasivo, el que tenía la obligación de hacer el auzolan, era el beneficiario del comunal. Y el beneficiario del comunal, de la leña, de los pastos, de los otros aprovechamientos, algunos de los cuales hemos comentado, era normalmente la casa. Y en ese sentido era la casa también la que tenía que mandar a una persona a que hiciera el auzolan. Por eso se hace aquí. Al patrimonio público de la localidad o del barrio, tras haber sido convocado por la autoridad o la asamblea correspondiente. ¿Quién convoca el auzolan? Pues la autoridad local, pero a veces también la asamblea correspondiente. A los efectos de esta ley foral, del auzolan, los bienes comunales y en general todos los pertenecientes al dominio público, porque hay bienes que son de aprovechamientos vecinales como los pastos o la leña, pero hay bienes que no son de aprovechamiento público, pero sí son de propiedad de los entes locales. Por ejemplo, el edificio del ayuntamiento. Y luego están a medio camino, suelen estar siempre en los pueblos, por ejemplo, el frontón. ¿El frontón es de aprovechamiento comunal? No, que hay que pagar no sé qué, porque luego la gente se ducha y además gasta luz. Bueno, pues son bienes propios, que se le llamaban antes bienes propios y bienes comunales. Esa distinción es científica y es habitual. Bueno, pues esta es un poco la definición. La definición, pues es una aportación sin contraprestación salarial, pero sí puede tener otras contraprestaciones tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito social, y desde luego tiene que tener unas coberturas de tipo de seguridad, de tipo de auxilio en su conjunto. Por ejemplo, ¿quién llevaba la comida a los que estaban haciendo auzolan para arreglar un camino en el monte? Pues la comida normalmente la llevaba el ayuntamiento. Actualmente eso no sería, si será un camino de un barrio, los del barrio. Pero actualmente no sería esa la pregunta a hacer. ¿Quién da cobertura por si hay pues, un accidente de trabajo o por si hay cualquier otro percance mientras se está desarrollando el comunal? Todo eso debería de tener que responderse si se quiere que la institución del auzolan sea factible. Pero hay toda una serie de trabajos, por ejemplo, los de medio ambiente, los de conservación del medio ambiente, aquellos en los que no es posible, de alguna manera, su virtualidad, la posibilidad de que engendren a corto plazo rendimientos económicos que necesitan, de alguna manera, ser objeto de prestación vecinal o de prestación social. Es más fácil referirse a ellos, por ejemplo, en términos de limpieza de ríos, limpieza de pastos, pero hay toda una serie de cuestiones pendientes. Por ejemplo, todos hemos visto, no hay más remedio que verlo, el tema de una plaga que ha asolado una serie de árboles que son una clase de pinos, no son todos los pinos, el pino rojo no, que es la procesionaria. Se empezó en su día a luchar contra ella, hasta había avionetas que fumigaban y que no sé qué, no sé cuántos. Ya se ha perdido la esperanza. Ya ni los propietarios de los pinos, ni las autoridades, ni nadie se preocupa de eso. Es un ejemplo. Eso cabe ser abordado de alguna manera pagada. No. ¿Eso convendría ser abordado? Sí, de dos maneras. Una primera, con una planificación forestal como es debido, porque todos esos pinos que son atacados por esa plaga son pinos que se han puesto para que crezcan más rápido que los originarios de aquí, el pino rojo, y para que de alguna manera produzcan beneficios. Pero ha ocurrido lo contrario. Lo mismo sucede con otras especies vegetales, y esto está
en los periódicos. ¿Cómo abordar esos temas? Esos temas no pueden ser abordados, no van a ser abordados, seguro que no van a ser abordados de una manera económica, ni por las empresas, ni por los inversores, ni seguramente tampoco por las instituciones públicas, salvo que de alguna manera el voluntariado en su forma de actuar o el auzolán en la suya pudieran dar una respuesta a esos temas. Sucede en muchos ámbitos, pero también en los ámbitos sociales y también en la conservación de los bienes urbanos y públicos. Todo aquello que no sea susceptible de originar o de promover, iba a decir, de dar de sí unos puestos de trabajo, debería ser objeto de una regulación en el auzolán. Por lo tanto, hemos empezado hablando del auzolán como una institución muy entrañable y querida y muchas veces muy mal entendida. Muchas veces muy mal entendida. Me referiré ahora a un eslogan como es el auzolán, pero hemos acabado hablando de que el gran desafío del auzolán, y aquí toda la imaginación es poca, los problemas son muy serios, porque así tienen que ser, porque estamos hablando de un tema muy importante, pero el desafío es cómo hacer que esta institución, que en su tiempo y que aún hoy en los pueblos pequeños tiene un sentido, pueda tenerlo o pueda llegar a tenerlo también en la vida moderna, en la ciudad y en los problemas sociales, medioambientales y de toda índole que de alguna manera tenemos delante. No es una respuesta fácil ni una respuesta sencilla. El eslogan. El gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca tiene un eslogan que habréis oído: Gobierno Vasco Auzolán. Gobierno Vasco Auzolán. Pues no es así. Es que el auzolán significa cosas. El auzolán quiere decir lo que quiere decir. Y si se confunde auzolán con el carlán, y si se confunde auzolán y el carlán tenemos sensibilidad social, y si se confunde auzolán, el carlán y tenemos actividad social con propaganda, nos sale ese eslogan que no es serio y que no es ni siquiera respetuoso. Por lo tanto, merece la pena el hacer una reflexión sobre el auzolán y sobre lo que son el binomio auzolán y comunales, que no es solo, que no se agota ahí ni los comunales ni el auzolán, pero sí que tienen una simbiosis en el sentido de que constituyen de alguna manera las dos caras diferentes de una realidad que es el bien público de uso social, el bien público de uso, digámoslo así, vecinal. Me vais a permitir que, porque tengo la sensación de que me enrollo y de que os puedo aburrir, me vais a permitir que haga también una reflexión con respecto a quienes han defendido el comunal de una manera más dramática en el tiempo de nuestros padres, que fue el tiempo de la guerra. Y así me haré propaganda, pero no he venido a vender, solo traigo un libro. Pero sí que haré, bueno, pues una pequeña alusión, y ya me perdonaréis, a este libro, Navarra en la épica de Baskonia, porque en la épica de Baskonia falsea, oculta y sobre todo de alguna manera trampea tantísimas veces a lo que es la verdadera historia de Baskonia, que es el verdadero ser de nuestro pueblo, al ocultar lo que es y debiera de ser Navarra en la épica vasca. Por cierto, os diré una pregunta que tenéis que hacer a cualquier vizcaíno con el que queráis discutir a este respecto. Preguntarle, ¿quién es el rey de Navarra que creó y designó al primer señor de Vizcaya? Seguro
que no os contesta. Pero eso tiene muchísimas consecuencias, y diré una. Ese rey fue Sancho IV, llamado burlescamente Sancho el de Peñalén, el que fue, con cuya muerte cambió el signo del porvenir del reino vascón, que era el reino de Navarra, el rey de Pamplona, y fue despeñado en una zona de Funes, preciosa de ver, por cierto, y ese Sancho IV, llamado mientras vivía el noble, como luego se llamaría Carlos III, pero que después de muerto le apodaron el de Peñalén y falsearon completamente su historia. Ese fue el que creó el señorío de Vizcaya, y desde entonces pues quedó de alguna manera sellada una diferencia que ha perdurado hasta nuestros días. Y en tiempos de ese señor, el escudo de Navarra era el que es ahora el escudo de la navarrería, el que es también un escudo que está en Atarrabia o en Baigorri, que es la luna chapela, la luna con las dos puntas hacia abajo, y la estrella vascona de las 8 puntas debajo. Ese escudo era seguramente el escudo de los enecos por su relación con los omeyas, pero en cualquier caso ese escudo perduró muchos años como escudo de Navarra. Luego, Sancho V, que era Sancho I de Aragón y V de Navarra, empezó a utilizarse, mejor dicho, utilizarse en la restauración ya, el arrano belza, y más tarde el de las cadenas o posturas. Pero en cualquier caso, y volviendo un poco al tema de los comunales y del auzolán, que es, y lo que yo quiero es provocar una reflexión al respecto, más que todos estos textos, por supuesto, están a vuestra disposición, y en un pequeño trabajo que se publicó por Navarralde, bueno, pues aparece una parte de lo que he comentado también, que es lo de Tomás de Zumalacárregui, este librito de Navarralde, hecho por muchos autores, Miquel Soraure, Pancho Madariaga, Xavier Irujo, Fernando Sánchez Aranaz, Idoia Arrieta, Asís Colmeneta y yo. Bueno, pues hay un trabajo sobre el auzolán que tiene estas reflexiones que hemos hecho. Pero, ¿qué duda cabe de que unos de los grandes olvidados son bueno, pues los peones de Campo de la Ribera? Muchos de ellos, no todos, evidentemente, pero muchos de ellos habitantes de las cuevas. 76 pueblos había en Navarra con cuevas habitadas a principios del siglo XX, 76. Y muchos de ellos, personas que tenían que ir al amanecer al sitio donde se hacía la subasta de trabajo para ser contratados, si alguien quería contratarlos, si algún señor de la tierra pues quería contratarlos, como ocurría en muchos sitios, no solo en Navarra. Voy a leer en euskera y castellano, si os parece bien, como un pequeño homenaje, está en este libro que he comentado. Tú, peón del Campo de la Ribera, Euskal Abesti herriberako nekazari behargin hori, Euskal Abesti eta olerkietan ahaztua, eu, herriberako nekazari behargin hori, zinel, zimur, izerditzu, txapel txikiegia, eguzkiak kiskali eta belztutako kopeta, eure deituran atxikirik nekea daramaken hori, iaiz, eu eta ez inor besterik, mendez mende eta nekez neke, herriberako lur zabalak, ogi lur bihurtu ituana. Olvidado en los cantos y poesías vascas, tú misma, tú mismo, peón del Campo de la Ribera, enjuto, arrugado, sudoroso, con la boina demasiado pequeña, tostado por el sol y con la frente ennegrecida, que llevas unido a tu nombre, el del esfuerzo, eres tú solo, y no hay nadie más, que de siglo en siglo y de esfuerzo en esfuerzo
convirtió las anchas planicies de la ribera en tierras de pan raer. Gazteluen horma zahar arrailduak alde batera, eu lotuagoa hugu lurrari eta lanari, harri landu eta historiako ospe aztarnei baino. Erantzirik agoelako bizimoduko neke gogorrari. Goizero kobatik lan enkantera joaten nintzen hori, iaiz, eu eta ez inor besterik, bizitza arriskuan jarrita, herriberako herrilurrak tinko defendatu ituan. Dejando a un lado los viejos muros destrozados de los castillos, tú misma, tú mismo, estás más atada a la tierra y al trabajo que a los vestigios de las piedras labradas y de la historia. Tú que ibas cada mañana desde la cueva a la subasta del trabajo, eres tú solo, tú mismo, y no nadie más, quien poniendo en riesgo tu propia vida, defendiste con firmeza los comunales de la ribera. Errege eta olerkarien aldarri ospetsuek, eu, ezin haute unkitu eta ez da ere sentiberatu. Nafarroa ez baita historiaren azal edo arragoa, baizik pozak, arazoak eta grinak dituen jendea. Lurrari egunero etekinak nekez kentzen dizkiona. Iaiz, eu eta inor besterik ez, lan enkanteko lerroan kerretik, ama lurrari askatasun aldarria deia dartu egiona. Las proclamas solemnes de reyes y de poetas, a ti misma, a ti mismo, no pueden emocionarte ni originarte sentimientos profundos, pues Navarra no es ni piel, ni pellejo, ni fragua de la historia, sino gente con alegrías, problemas y pasiones, que cada día arranca con esfuerzo a la tierra su sustento. Eres tú mismo y no nadie más, quien desde la cruel fila de la subasta del trabajo reclamaste a la madre tierra la libertad. Bizimoduari eutxiz eusten zaio herrisenari, eu, enkantean lehiakide eta lagun aldi berean, sarrita jipoitu eta zapaldu gertatu arren, hitzen saiatu elkartasuna aintzineratzen. Matxinadaren segadak dena birrindu arte, iaiz, eu eta inorrez besterik, lur laneko behargin zimelori, Nafarroaren etorkizuna bizimoduan txertatu uana. Sosteniendo a la vida, se sostiene el sentir del pueblo. Tú misma, tú mismo, competidora y compañero en la subasta del trabajo, aunque resultases maltratada y golpeado, te esforzaste en priorizar la solidaridad, hasta que todo fue destrozado por la opresión de la sublevación. Eres tú solo y nadie más, enjuto peón del campo, quien injertó el porvenir de Navarra en el tronco de la vida. Defendieron el comunal fue una seña de identidad de la izquierda, una seña de identidad de aquellos que conocían la tierra de una manera diferente a la que conocemos nosotros porque vivían dentro de ella. La gente que ha vivido, que ha nacido en las cuevas, tiene un sentimiento de la tierra superior, más elevado que el que tenemos nosotros. Nosotros a la tierra la vemos como la madre que nos da frutos, como la madre a la que trabajando se le saca el sustento, incluso como el sitio o como el lugar en donde de alguna manera nos movemos. Pero para los que han vivido en las cuevas, la tierra era además el cobijo, la tierra era además la cubierta. Y aquel lema
de los anarquistas, que fueron muchos de los que fueron fusilados, de Tierra y Libertad, está seguramente entrañablemente unido a ese sentimiento. En su día, como los que ya tenemos 7 décadas y 3 años, tenemos muchísimos años, pues hemos hecho muchas cosas. No es mérito nuestro, es mérito del tiempo. Hice una pequeña encuesta de 5 preguntas entre gente que había nacido y vivido en las cuevas en Navarra. Era un trabajo de campo para hacer una novela. La novela se llama Badena de Nadá. Es la segunda novela de una trilogía. La primera novela es Ucoreca, la segunda es Badena de Nadá y la tercera es Arian Ari. Con una trilogía uno se vacía. Nadie es capaz de hacer la segunda trilogía, creo yo. Yo por lo menos me resultaría vacía. Pero en la segunda de esas novelas, Badena de Nadá, aparece, bueno, pues la vida en las cuevas, y yo no la conocía. Yo no la conocía porque soy de Leiza. Entonces tuve que enterarme, me interesó el saber de gente que había nacido en las cuevas, pues en Peralta, en Ablitas, en Funes, y hice una entrevista con 5 preguntas. Las preguntas eran el trabajo, los muebles, la propiedad, los utensilios y los animales. Eran preguntas muy sencillas sobre esos temas. Y fue para mí un verdadero descubrimiento diferente de todo lo que nosotros pensamos sobre la Tierra y sobre, de alguna manera, lo que era para la gente que había vivido en las cuevas el aspecto de cobijo. Incluso me encontré, porque en los años 56, 57, 58, como se hacían en tiempos de Franco las cosas, lo que hicieron fue prohibir que se viviese en las cuevas. Entonces, incluso sacaron a la gente y hicieron casas baratas que están ahí a la vista. Pero además de eso, dinamitaron muchas de las cuevas. En pueblos de Valtierra, Arguedas, en todos esos pueblos han reconstruido algunas cuevas, pero las cuevas fueron dinamitadas. En otros pueblos, el ayuntamiento daba sitio para hacer vivienda en una cueva y hubo gente que volvió. Conozco un caso de gente que volvió después de haber vivido toda su vida en Francia, a donde se había escapado cuando la guerra, de haber hecho allí su vida, volvió porque quería vivir en la cueva. Lo que pasa es que ahora a las cuevas no se les da, este es el artilugio jurídico, no se les da cédula de habitabilidad y por lo tanto no pueden tener luz, no pueden tener agua, no pueden tener desagües, por lo tanto solo sirve pues para almacenar la leña y cosas así. Pero este quería vivir en la cueva, compró una casica al lado de la cueva, y pasaba de la casica a la cueva, tenía su trampa, claro, porque él además quería la luz, porque quería ver la televisión y había vivido en Francia toda su vida. Entonces, bueno, había historias de esas, pero quería dormir debajo de la tela. Y hubo también una familia cuya cueva no habían destrozado en Caparroso, concretamente. En Caparroso había cuevas como en 3 pequeños valles: Valderriba, Valdebajo y Valdemoja. Entonces, en uno de esos sitios, que eran terrenos comunales, había una familia cuya cueva no fue dinamitada. Y entonces, de vez en cuando volvían 2 o 3 noches al año para dormir debajo de la tierra. Por cierto, en esa zona me encontré en la encuesta esta con unas respuestas absolutamente inesperadas para mí, sorprendentes para mí, como ignorante en ese modo de vida, pero que me impactaron muchísimo, y simplemente diré dos detalles, 2 anécdotas. La comida que tenían que hacer en un puchero
normalmente tenía una gran dificultad, y era que no tenían leña. No tenían leña, no podían cortar la leña en ningún sitio, no había allí árboles de los que coger leña. Y su único agarradero era algunos maderos más o menos maltrechos que traía el río. Entonces iban al río a coger algunas maderas y con lo poco que podía, con algunas hierbas, hacían fuego. Pero claro, no podían hacer más que un fuego. Hacían, por lo tanto, un puchero en común. Y la vida de la familia, bueno, pues estoy hablando de principios del siglo XX, no estoy hablando de tiempos de los romanos, ni de los godos, ni nada de eso, del siglo XX. El tipo de familia tenía una relación diferente, porque la cocina para ellos era a la salida de la cueva, el fuego era uno solo para todos, el puchero era uno solo para todos, eran gente, peones del campo de la ribera, y eran gente pues que de alguna manera su único auxilio era el comunal. Y acabo. El comunal era tal auxilio para la gente pobre que en los testamentos que aún se siguen haciendo en Navarra, como la cláusula de la desheredación, es algo así como una especie de al que no se le daba nada, se le daba el derecho de que disfrutase del comunal. Habréis visto, y si os ha tocado recibir algo en testamento con esa cláusula, os han jodido, os han dejado sin nada. Pero la cláusula de la desheredación es a todos mis hijos sobreseñados o a los que crean que tienen un derecho en mi herencia, les dejo sendos, sueltos, febles o caplines y una robada en los montes comunales o del común. ¿Eso qué significaba? Ahora no significa nada. Ahora significa que se deja todo por la unidad del caserío, por la unidad de la hacienda, a uno, a dos, a tres, o lo que sea. Y que al que le toca eso no le corresponde nada. Pero eso significaba que de alguna manera se les daba la salida, o se les insinuaba la posibilidad de que pudiesen tener el disfrute de los comunales, que era de alguna manera a lo que se tenía que agarrar la gente más pobre de la sociedad. Bueno, pues eskerrik asko entzun didazuelako, eskerrik asko baita ere aguantatu duzuelako, eta nahi baldin badidazuela alderaren bat egin edo zerbait esan, zuen esanetara hartzen naiz. Muchísimas gracias por haberme aguantado, y si queréis hacerme alguna pregunta o alguna consideración, me pongo a vuestra disposición. No sé si se puede decir eso. Yo creo que eso de todo tiempo pasado fue mejor, pues sin duda ninguna es muy difícil de decir. Había unos recursos para la gente desamparada, pues que de alguna manera eran siempre escasos. Cuando los ayuntamientos pues tenían dinero, el bienestar social era en primer lugar pues cosa de los ayuntamientos, el acceso al comunal era un recurso, a veces un último recurso, pero no siempre además era así en todas las partes de Navarra. He mencionado simplemente de pasada el tema de las corralizas. Las corralizas fueron en principio la privatización de uno de los usos del comunal, poder de alguna manera pues utilizarlos para pastizal de las ovejas. Los rebaños, por ejemplo, los rebaños de cabras. ¿Cómo eran los rebaños de cabras a finales del siglo XIX y tal? Había en cada pueblo normalmente un rebaño de cabras y tenía una importancia enorme en varios sentidos. Un primer sentido era el de que
la cabra come cosas que no come la oveja ni la yegua, come las zarzas, come los brotes, y por lo tanto es un complemento para mantener limpio el pastizal absolutamente importante. Pero no se podían tener todas las cabras que se quisieran, entre otras razones porque las cabras también tienen el riesgo de que comen las puntas de los árboles y por lo tanto tienen que estar con alguien que les cuide, con alguien que les domine o pertenecer a un rebaño, y cada vecino solía tener, según los pueblos, el derecho de tener una o dos cabras, no más. Más aún, en los pueblos de la ribera, la única leche que veía la gente pobre, los que vivían en las cuevas, era la leche de la o las dos cabras que pudieran tener. No veían otra leche. Tampoco veían carne. Se suele decir, comían gardachos, eso, musquerra, así, lagarto. Comían las culebras verdes, las culebras grandes, por supuesto que sí. Y comían, si cogían un conejo, pero es que no tenían muchos otros recursos para la carne que esos. Por lo tanto, eran recursos de subsistencia. Los comunales eran el origen de recursos de subsistencia. Las sociedades antiguas eran sociedades con muchísimos problemas y la subsistencia se organizaba de esa manera y el bienestar público también. Yo recuerdo también que, por ejemplo, en el pueblo de Leza, el ayuntamiento daba el pan, compraba el pan para algunas familias que iban luego a la panadería, y había un panadero que, por cierto, era, vamos a decir, no voy a poner muchos adjetivos, pero era un señorito del pueblo, Sebastián Gogorza se llamaba, solterón, y entonces este hombre, a los que venían con pan pagado, procuraba darles el pan de la víspera, el pan viejo. Y le decía, yo me acuerdo de haber oído esa discusión, pero a ti qué te importa, Sebastián, si te van a pagar igual, darme el nuevo o el viejo. Yo también como viejo, decía, le contestaba él a la persona que venía así. La pregunta que haces tú es muy difícil de contestar y sería, por mi parte, una frivolidad el decir sí o no solo. Los comunales eran un recurso de subsistencia, de poder seguir viviendo, de poder seguir de alguna manera teniendo acceso a un mínimo para poder vivir. Hubo otros siglos en los que, por ejemplo, las ferrerías tuvieron una enorme importancia económica. Por ejemplo, en toda nuestra zona pues, de Goizueta y todos esos sitios. Y en el tema de las ferrerías también había un debate permanente, pleitos cada siglo, y quién era, por ejemplo, la potencia en producir clavos y en producir hierro en los siglos XVI, XVII, XIV, XV, etc. La colegiata de Roncesvalles. Lo que hoy es Articutza, esa propiedad que tiene el Ayuntamiento de Goizueta, el Ayuntamiento de San Sebastián, en términos de Goizueta, eso era el sitio donde había dos ferrerías. Una de esas ferrerías se llamaba el Lama, el río que está aquí se llama el Lama. Pero esa ferrería aparece, por ejemplo, en un canto de Laboa, de Miquel Laboa. Onguión biorritua disereginuen el Lama. Difuntuorre que son desvalu, ya requillerik le sacan. Bueno, pues eso tenía una importancia económica enorme. Eso llegó hasta un tiempo en el que, por un lado, aparecieron los altos hornos y por otro lado, aparecieron también el tema de las desamortizaciones. La finca de Articutza fue propiedad de la colegiata de Roncesvalles desde el siglo
XI, repito, desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Ya ese, fíjate lo que estamos hablando, desde el siglo XI hasta el siglo XIX, y vendía sus productos en diversos reinos, no solo en Navarra, no solo en Navarra, y tenía propiedades en muchos de esos reinos. Por ejemplo, en Guipúzcoa, después de la pérdida por Navarra de Guipúzcoa y Vizcaya, la colegiata de Roncesvalles siguió teniendo propiedades en Cegama, en Usurbil, en Zumaya, en muchísimos sitios, entre otras razones porque también sacaba mineral de hierro a través de barcos. Todo eso también tiene su entronque en estos trabajos que no os he leído todos, pero también tiene su entronque con los comunales. ¿Cuáles eran los pleitos? Pues los pleitos eran que cuando hay una ferrería, cuando había una ferrería, en la ferrería había cerrones y comida. Necesitaban coger comida. Pero es que también había bueyes y había mulos que también comían y necesitaban comer de alrededor. Y también necesitaban hacer fuego y quemaban leña y aparte el aprovechamiento hidráulico y todo lo demás. Por eso, entre Goizueta y Arano y la colegiata hubo pleitos y más pleitos durante años y años y años. Os diré que en 1510, 2 años antes de la agresión a Navarra por parte de Castilla y del rey castellano y todo lo demás, en nombre de su hija Juana, la reina Juana, encarcelada por su padre y luego por su hijo. Bueno, pues en ese tiempo, en 1510, dictó una sentencia que se llama así, sentencia arbitraria, quiere decir de arbitraje, hoy diríamos de arbitraje, entre Goizueta y Roncesvalles, el mariscal de Navarra, Pedro de Navarra, que entonces era pues, el mandamás, después del rey, dictó una sentencia y bueno, pues creó una situación de medio paz o lo que sea en 1510. Pura curiosidad, pura anécdota. No sé contestar a tu pregunta con un monosílabo, y ya me perdonarás el rollo, pero es lo que tengo que reflexionar en voz alta. ¿Sí? Sí, has planteado un tema que me parece muy interesante, que es el autolán y el voluntariado. Entonces, planteabas la necesidad de que la administración regulase la cuestión de seguros. De hecho, el gobierno de Navarra, cuando hace voluntariado, y he participado en alguno, eliminando especies invasoras en Berti, pues hacía seguros a todos los que estábamos allá. O sea, esto ya lo hace. Es que existe una ley del voluntariado. Existe, sí. Claro, hay una ley foral del voluntariado. Y además tiene que existir. Y además es algo que tiene una gran importancia y tiene que regular todos los problemas y las relaciones que tiene el voluntariado pues con el trabajo por cuenta ajena, con el trabajo en común, con tantas otras cuestiones que son muy importantes en la sociedad. Pero lo que yo digo es, perdona la interrupción, luego sigues, que así como existe una ley foral del voluntariado y nadie pudimos decir que no estábamos de acuerdo con hacerlo, es que hay que hacerlo, es que hay que regular todas esas cosas que estás diciendo tú. ¿Por qué no existe una ley foral del auzolán? Porque también debería de haber. Eso es lo que he querido decir. Perdona la interrupción. Sí, pero por ejemplo, cuando ese voluntariado hace acciones concretas, por ejemplo, pues limpieza de ríos, pues eso se hace individualmente y de alguna manera el gobierno no lo ampara. Quiero decir que no hay seguros por medio. Por ejemplo, yo participo en un grupo que se llama Basoberri, que llevábamos años reforestando en la cuenca de Pamplona, con bellotas, con plantas, etc.
Bueno, pues esto yo creo que el gobierno de Navarra tenía que ampliarlo, porque yo entiendo que las necesidades de la sociedad actual cada vez son mayores en ciertos niveles. Por ejemplo, a nivel de asistencia social, a nivel de medio ambiente. Esto que hablo de reforestar es una necesidad porque el cambio climático nos obliga. Y la administración no se lo toma demasiado en serio. Por otro lado, también hay una cuestión que yo me planteo, y es que hay sectores de la sociedad pues, que reciben ayudas de la administración, pues parados y demás, que me parece muy bien, ¿no? Porque no tienen posibilidades. Pero este sector de la sociedad no contribuye de ninguna manera a devolver lo que ha recibido a la sociedad. Quiero decir que de alguna manera se podría habilitar fórmulas de participación en voluntariado, en Auzolán, etcétera, que estarían... El voluntariado y el Auzolán son dos cosas diferentes, pero no son contradictorias. Es decir, una no perjudica a la otra, sino que las dos deben ser, a mi juicio, promovidas. Segundo, ni el voluntariado ni el Auzolán deben ocupar los espacios en los que existe la posibilidad o la virtualidad de que haya puestos de trabajo, porque hay virtualidad económica y de beneficio. Todo eso no es fácil el delimitarlo con precisión, pero hay que hacerlo. Y además, en la medida en que se hace, la convivencia entre esas aportaciones es más fácil. El que está en el desempleo es un sujeto que está jubilado, que tiene derecho a la prestación o al subsidio que le corresponda. Tiene derecho, pero la aportación por Auzolán o la aportación del voluntariado son otras cuestiones diferentes, y son cuestiones en las que tampoco existe compensación de carácter salarial. Existe compensación de carácter, como tú has dicho, pues social o satisfacción personal, pero además de eso debería también poder haber, en algunos casos, como en los pueblos pequeños, compensación, no es para nosotros, ¿verdad?, fiscal y de otros ámbitos como en su tiempo existió. Es decir, el Auzolán, para ser una institución jurídica que de alguna manera tenga presencia en el ámbito urbano y tenga diferencia con lo que es el voluntariado y, por supuesto, no se entrometa ni obstaculice la creación de puestos de trabajo, tanto de los que son en relaciones laborales por cuenta ajena, como los que pueden ser de trabajo en común, como son las cooperativas. De ninguno de esos hay que legalizarlo, hay que regularlo con una legislación mucho más pensada y matizada, pero para eso hay que tener voluntad, que lo que está en la actualidad. Lo que está en la actualidad, esos dos artículos, el 53 y el 54 de la ley de esto, y eso en Navarra. En Navarra por lo menos hay esos dos artículos. En la comunidad autónoma vasca no hay ni esos dos artículos. Solo en Álava, como os he dicho, existe una norma foral de la organización de la vereda, que se le llama así, y solo está dedicada casi exclusivamente al tema de caminos y accesos. Por ejemplo, en Araya, hemos mencionado antes un pueblo de Álava, el primero que está después de Ciordia, entrando en Álava a mano derecha. Ahí existe un monte en donde estuvo una fábrica que pertenecía a la familia Ajuria, Ajurianea y todos estos.
que tenía una fábrica que está en el monte, que por cierto está a 45 minutos de Pamplona, donde hay un nacedero precioso, parecido al de Luredera, pero más pequeño, que si vais, o sea, mañana podéis ir a almorzar allí, cogéis el bueno, ahora en la pandemia no, pero quiero decir que está muy cerca. Bueno, pues en Araya existe un monte que es de carácter comunal y además el que dejó ese monte puso una condición parecida a la que hay en Bertiz. Tú has mencionado Bertiz antes, de que no se pueden tirar los árboles viejos. Eso tiene una riqueza enorme en el mundo de la fauna. Eso es algo que hay que contemplar y tal. ¿Quién hace el mantenimiento de ese monte? Hoy por hoy, nadie. ¿Quién lo debiera de hacer? Se debiera de organizar en Auzolán, en Vereda, si quieren utilizar el nombre de allí. Pero ese tipo de trabajos no van a menos, sino que van a más. Por cierto, gracias al trabajo que se ha hecho en la cuenca de Pamplona, en esas cosas que tú has mencionado, ya empieza a haber, bueno, pues ardillas y lirones y cosas así, van entrando poco a poco, y el tordo, que le llamábamos el Sozobelza, ese ya ha entrado también en las ciudades, cosa que hace 40 años no estaba en las ciudades, ahora sí está, y esa es una ave especialmente que a mí me produce un cariño especial, entre otras razones, porque es la que canta al amanecer desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano. Al amanecer cantan los tordos ya desde el día del Olencero hasta las fogatas de San Juan. Mi padre solía decir siempre, ya han empezado a cantar los tordos, ya está aumentando el día. El día empieza a crecer, los tordos empiezan a cantar, y cuando el día empieza a decrecer, los tordos se callan. Perdón, me he ido ahí pero estamos haciendo una reflexión, o sea que... Yo, por dar un punto de optimismo, sí. Has mencionado los valles pirenaicos, sí. Y casualmente no has mencionado el mío, que es el Valle Salazar, pero ahí está muy vivo el tema del Auzolán, vivísimo, O sea, allí continuamente, llevamos ya unos años, y hay una especie de mezcla, yo no había separado esos dos conceptos, Auzolán y voluntariado, y es porque cuando convoca el ayuntamiento es Auzolán. Entonces estamos inscritos una serie de gente, todos estamos asegurados cuando salgamos, y a veces, pues cuando no convoca, pues hay tal afán y tal interés por aportar al bien público, a los bienes públicos, que has mencionado tú, al patrimonio, que hay gente que sale, incluso aunque no se le convoque. Estamos todos conectados, hoy acabo de recibir unas fotos y dice, ya hemos limpiado el camino del poste, y han estado pues algunas personas y han limpiado. Entonces, digo esto porque para meter un poco de optimismo, porque en otras partes también ocurrirá, pero sería interesante que esto se expandiese, porque no solamente hablamos de conservar el patrimonio, sino que además estamos construyendo cosas para el futuro. En nuestro pueblo, hace 2 años, se ha hecho una almadía con voluntariado, hemos hecho un parque en unos terrenos que el gobierno de Navarra no acaba de decidirse de quién son, bueno, son de ellos, pero no nos dejan retomarlo para el pueblo, y ahí hemos hecho un parque, y os invito a que vayáis a ver, porque esto se ha hecho todo absolutamente con voluntariado. ¿Qué prestación, qué contrapartida nos da el ayuntamiento? Esto lo convoca el ayuntamiento. La prestación es que nos da de almorzar, y nada más. Que no nos baja ningún impuesto ni nada. Existe la norma de que tenga que salir de cada casa uno, porque el concepto casa-fuego es una persona. Pues existe la norma, pero no se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque tampoco podemos exigir que una persona, en una familia donde hay 2 ancianos, no les vamos a pedir que salgan a trabajar. Alguien va por ellos. Entonces, hasta eso se tiene en cuenta. Entonces, es muy bonito y yo creo que hay que promocionarlo esto.
¿Hay ordenanza en Saraitzu, en Salazar? Bueno, nosotros tenemos, es que hay dos conceptos de bien comunal. Uno es la Universidad o Junta del Valle, que tenemos como patrimonio la selva Irati y un terreno que se llama Remendía. Por cierto, en Remendía el año pasado, pues lo sabes, por ejemplo, se hizo un concierto y todo el concierto de música del pueblo de Donostiarra, hubo una aportación de voluntariado. Ahí no se hizo convocatoria, era para una cosa que era en el comunal, para el Valle de Salazar y para todo el que quisiera venir, pero se hizo con ese concepto de voluntariado. Entonces participamos los del Valle y se quedaron encantados porque se les recibió con las manos abiertas y con poco esfuerzo organizaron aquello. Entonces, como decía, hay dos comunales que son la selva Irati, que pertenece a la comunidad, y luego cada ayuntamiento, porque aquí somos ayuntamientos todos. Eso ya he dicho, eso igual en Salazar, Aezcua y Roncal es así. Sí, y entonces las del pueblo las convoca el ayuntamiento. Y en el Valle, en Irati, no se convoca tanto auzolanes en el sentido de reponer o de mantener, porque ya con la riqueza que tiene el propio valle puede permitirse el lujo de comprar esos servicios. Entonces nunca se convocan estos auzolanes del valle, aunque sí hubo hace 2 o 3 años una especie de auzolán que también es mezcla auzolán voluntariado, porque hicimos una limpieza del río Salazar. Se apuntaron 400 personas, se dice pronto, sacamos no sé cuántas toneladas de mierda y bueno, pues sirvió no solamente para limpiar el río, sino para ver un poco el espíritu de auzolán que hay allá, cosa que une mucho a la gente también, ¿Cosa qué? que une mucho, crea Y además de unir, el auzolán, en la medida en que la gente pues participa, conoce el comunal. Y el conocer significa, bueno, pues dar un primer paso para preocuparse y para defenderlo y todo eso. Pues sí, todo eso es muy interesante y muy bonito. Además, los 3 valles sois socios de las Bardenas también. Y os habéis convertido en propietarios. Eso ya es... Sí, vamos a ver. En Navarra... Vergonzosamente con votantes. Eso es. En Navarra había 5 montes que eran de dominio del Estado hasta la reforma. Los montes de Urbasa y Andía, Bardenas, bueno, el monte de la Cuestión, el monte de Aezcua, el Quinto Real, 5 montes. Esos 5 montes el Estado se los apropió como una consecuencia más de la conquista. Porque en realidad siempre se ha dicho así, ¿de quién son las Bardenas? Se llamaban reales, pero siempre la tradición decía que eran de todos los navarros y navarras. Todos los navarros y navarras eran dueños de las Bardenas. Y había unos que tenían derecho a un uso que era el de los rebaños, que eran los congozantes, que como su misma palabra dice, son congozantes. ¿Y a nombre de quién estaban inscritos en el registro de la propiedad las Bardenas? A nombre de nadie, no estaban inscritos. En el amejoramiento hay una norma, en la RAFNA, en la Ley Orgánica del Amejoramiento, hay una norma por la cual el Estado le devuelve a Navarra entera, los 5 montes. Y entonces el gobierno de Navarra ha tenido pues diferentes actitudes y ha dado soluciones muy diferentes a cada uno de estos montes por pura mayoría. En el caso concreto de las Bardenas, en el año 2003, hasta el año 2003, las Bardenas nunca estuvieron inscritas a nombre de nadie. En el año 2003, el gobierno hizo una inscripción a su favor para cedérselo a los congozantes. Y entonces se inscribieron a nombre de los congozantes.
entre otras razones porque al Estado le interesaba también que tuvieran un dueño con el cual pudiera hacer el contrato del uso militar, que es origen de, vamos a llamarles pingües beneficios, por no llamarles beneficios negros, y esa entidad, que es la entidad administradora del uso de las Bardenas, se rige por una norma que el Parlamento podría cambiar si hubiese mayoría para ello, pero no hay mayoría para ello, entre otras razones pues porque los partidos de la Reforma bloquean ese tema. Se podría incluso democratizar. ¿Cómo se toman las decisiones? Las toman los congozantes por mayoría de congozantes. Un congozante son los frailes de la Oliva. Luego hay 12 pueblos de la Ribera y los tres valles pirineicos. Pues, Aezpa no es, Salazar y Roncal, sí. Y los dos valles pirineicos, sí, efectivamente. En cualquier caso, una vez hicimos un intento de que las decisiones se tomasen por votación popular, sabiendo que hoy por hoy pues Tudela daría el resultado que diese, ¿verdad? Pero en el futuro igual no. En cualquier caso eso tampoco prevaleció y sigue siendo igual que lo que era hasta ahora. Y los congozantes son propietarios desde, estoy hablando de términos jurídicos, con inscripción registral a su favor desde 2003. En cualquier caso, con los otros montes, por ejemplo, con el Quinto Real, ¿qué hizo la Diputación con ello? ¿Qué hizo el Gobierno de Navarra con ello? Le dio un porcentaje del 75%, el porcentaje lo estoy diciendo aproximadamente, no sé exactamente, pero aproximadamente el 75% al Baztán y el 25% a Eugi. Una decisión política. Fue una decisión política. En realidad, la devolución de los montes se hizo a Navarra y se hizo a Navarra después de diferentes vicisitudes, entre otras las del monte de Aezpa y todo eso que todos sabemos. Muy bien. Oye, no me haréis más preguntas, ¿verdad? Porque... Sí, a ver. Ahí. Este tema de Nostradamus y los comunales está muy enraizado en Navarra, pero está muy enraizado también con una sociedad más rural que la que vivimos actualmente, porque tiene una realidad plena que justamente debería conocer y su aplicación urbana de esta zona. Esta zona hoy en día estoy acordando de Castalla. De la vida del año pasado fue vivido en la calle de Castalla, lo que estoy llevando a un pueblo, sobre todo a juventud, a buscar a limpiar el pueblo, a limpiar las bajeras y todo eso. Anteriormente, cuando hubo la misma zona, el incendio de la misma zona, en motu propio, los agricultores de los pueblos de alrededor, los agricultores y un montón de voluntarios salieron a hacer cortafuegos, con los tractores, porque había llegado al fuego. Eso era una especie de que ya había una tradición propia de ese estilo. Muy difícil ya que tenga una pervivencia, porque existe un concepto, también existe un concepto de que determinados servicios es obligación de la administración. Eso es lo que hay. Hay un choque ya de mentalidades. Bueno, yo he dicho que un desafío del Auzolán es el tener que responder a las necesidades y a las reclamaciones de la vida moderna y de la ciudad. En los municipios, tanto en los compuestos como en los simples, los ayuntamientos
con la norma que existe, tienen posibilidad de hacer lo que se llama una ordenanza. Hay ordenanzas del auzolán. Algunos ayuntamientos las tienen. Sí, eso ha sido de toda la vida también. La historia de las ordenanzas de los diferentes ayuntamientos a lo largo del tiempo está sin recoger, salvo algunos ejemplos más bien anecdóticos, porque es un trabajo muy grande, es un trabajo muy laborioso. Pero en cualquier caso, en Pamplona, de intentar entrar en el tema, habría que hacer la ordenanza y desde luego es un trabajo difícil, pero hombre, todo lo que se haga en este ámbito, todo lo que se haga viene en pro de que la gente conozca y por lo tanto valore, y si conoce y valora, defienda lo que es el patrimonio común. Merece la pena cualquier trabajo que se haga. El ejemplo que se nos ha contado, por ejemplo, de Saraitzu, de Salazar, es una maravilla. Pero en Leiza también funciona muy bien. En muchos otros pueblos, los pueblos más pequeños, además, en principio, funciona también mejor. En eso, en muchos sitios. Y ya he dicho antes, en Oteiza, ahora apellidado de la Solana en ocasiones y en ocasiones no, hay 3 Oteizas en Navarra, pues tocan el bando para Ozalán, es así. Yo creo que el tema es muy interesante, es muy bonito, pero no está exento de dificultades, no está exento de dificultades. Gracias.